Este es El Café de la Mañana, un podcast original de Spotify y Reforma. Soy Alfredo Lecona. Y yo, Paulina Chavira. Hoy es miércoles 27 de enero. Yo sé lo que es perder a un ser querido y que la vida cambia por siempre. Nunca la vida vuelve a ser igual. Yo entiendo muy bien eso. Y para mí, la pérdida de una persona es el daño más irreparable que hay. Tengo mucha empatía por la gente que sufre y hablo por ellos. O sea, quiero que la gente se deje de morir. En los últimos días ha comenzado a circular un libro que está dando mucho de qué hablar, por su mirada crítica sobre la gestión de la pandemia de COVID en nuestro país y en el mundo. El libro se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y para el café de hoy platicamos con su autora. Mi nombre es Lori-Ann Jiménez Faibi. Soy profesora investigadora de la UNAM. Dirijo el Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM desde hace 27 años. Soy doctora en Ciencias Médicas. Tengo una especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Lori-Ann, déjanos empezar casi por el final. ¿Cuándo cerraste tu libro? Cerré el libro 3 semanas antes de que saliera en ebook. Apenas. Apenas. Oye, y si el cierre de tu libro fuera hoy, ¿qué le agregarías? Pero sobre todo tomando en cuenta que el presidente de la República está enfermo de COVID y que el 16 de marzo de 2020 Hugo López-Gatell decía que casi sería mejor que el presidente padeciera coronavirus porque lo más probable era su recuperación espontánea y su inmunidad. Desde luego agregaría este episodio, pues que es muy lamentable que el presidente se haya contagiado, ¿no? Y ahí hubiera hablado un poquito de esa parte, ¿no? Está saliendo información nueva sobre las nuevas variantes del virus que están infectando en diferentes partes del mundo. Creo que esto es lo más relevante. La verdad del asunto es que pienso que hubiera cerrado el libro hablando de las variantes, porque en mi opinión, el segundo capítulo, no del libro, de la pandemia, se va a escribir con esas nuevas variantes. Entonces creo que ahí lo hubiera dejado como para seguirle ya hablando de la nueva parte de la pandemia. Creo esas dos cosas, sí. ¿Y qué opinas del contagio del presidente? ¿Se pudo evitar? ¿Han dado los mensajes correctos en cuanto a su propia actividad? ¿O cómo podemos evaluar lo que hemos visto en los últimos días? Indiscutiblemente es muy lamentable que se haya contagiado, ¿no? A diferencia de él y de López-Gatell, y el séquito de López-Gatell, ¿no? Que tienden a culpar a los enfermos, ¿no? Usted se enfermó de COVID porque es diabético, es su culpa, ¿no? Usted es gordito, por eso es su culpa, ¿no? Yo creo que a los enfermos no se les puede culpar de sus propias enfermedades, definitivamente no. A los enfermos hay que ayudarles, ¿verdad?, a salir de su enfermedad. Entonces no voy a hacer eso que hacen ellos. No culpo al presidente de su propia enfermedad de ninguna manera. El presidente ha sido muy irresponsable, hay que decirlo, definitivamente. Ha sido irresponsable hacia él mismo, ha sido irresponsable hacia la población, de dar el mensaje de que se puede ser descuidado, de que esto no es tan importante, de que ya vamos de salida. Ha sido muy irresponsable. Ahora, hay gente que se contagia incluso tratando de protegerse muy bien y siendo muy responsable. No se puede decir que fue su culpa. Es su culpa, ¿no? O sea, se contagió. Pues no, yo creo que esto es muy injusto, ¿no? Y es lamentable que esté contagiada y desde luego que pues yo creo que se tendría que ser muy mezquino para no desear que se recupere pronto y completamente, ¿verdad? O sea, sobre eso es lo único de decir, pero pues sí es un poco irónico, ¿verdad? Es la misma ironía cuando se infectó Bolsonaro y cuando se infectó Trump y también cuando se infectó Boris Johnson, ¿no? Eran los que estaban queriendo negar todo, la pandemia no es tan importante, el cubrebocas, bueno, no nos van a poner un bozal y quién sabe qué, empujando medicamentos milagro como la hidroxicloroquina, que tanto las gotitas, las nanopartículas y los santitos y las virgencitas y qué sé yo, ¿no? O sea, pues fueron muy irresponsables y finalmente los 4 terminaron contagiados. Ahora de eso a que, pues no, el presidente se contagió como cualquier otra persona, no es su culpa, es lamentable que esté contagiado, eso es todo, ¿no? O sea. Lori-Ann, en tu libro aseguras que hay un daño irreparable que está derivado de una gestión criminal en la pandemia. ¿Cuál es el daño y quién o quiénes son los criminales en este caso? Le llamé un daño irreparable. La primera parte del título es así porque quise hacer un pequeño homenaje a todos aquellos que han perdido la vida y a sus familias, porque para ellos esto es un daño irreparable, eso es irreparable, la muerte es lo único que ya no tiene vuelta atrás en esta vida, ¿no?
Entonces, quise hacer un pequeño homenaje a ellos. Y para ellos, pase lo que pase, es decir, la gente habla de, oye, es que quise publicar el libro, a ver si no meten a alguien a la cárcel y persiguen y lo quitan del poder y le quitan la chamba. Y yo no tengo ninguna intención de ese tipo. Yo hice un testimonio documentado desde mi perspectiva como académica, como investigadora, punto, ¿no? O sea, ahora lo demás, pues le corresponde a los demás. ¿Alguien quiere perseguir gente? Pues que los persigan, yo qué sé, ¿no? O sea, eso ya a mí ya no me corresponde. Ni tampoco tengo ningún interés de ningún otro tipo. Entonces, no, pero sí creo que independientemente la gente dice que los metan a todos a la cárcel, ¿no? O sea, que corran a Gatell, ¿no? O sea, pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y desde luego, pues qué bueno que algún día venga la rendición de cuentas, que hay gente que tiene que rendir cuentas de lo que aquí ha pasado, porque se han muerto cientos de miles de mexicanos innecesariamente. Sí, pero pase lo que pase, para esa gente que ya se fue, el daño es irreparable. No hay nada que le devuelva la vida a sus seres queridos, a esas familias. Claro. Sí. Y entonces el título es eso. La segunda parte del título, pues sí, o sea, es sobre la gestión de la pandemia, la califiqué como criminal, pues así la califico en el título y lo sostengo. Ha sido una gestión criminal que ha llevado a morir a centenas de miles de personas innecesariamente. Entonces, pues sí, así es. La primera parte es un homenaje a aquellos que sí, para ellos es un daño que no tiene ya reparación, pase lo que pase en adelante. Lorian, si hubiera una sola cosa que pudieras cambiar en lo que ha sido el manejo de la pandemia, una sola, a lo largo de estos meses, ¿cuál sería? El cambio más importante hubiera sido no dejar todas las decisiones en manos de una sola persona. Si esto se hubiera gestionado de una forma mucho más coherente, responsable, si estas decisiones que son tan importantes, porque hay que recordar que el doctor López-Gatell toma decisiones sobre la vida, ya no es otra cosa, es sobre la vida de 129 millones de personas, ¿no? Y este es un solo hombre que está tomando esas decisiones y después el señor presidente pues simplemente las avala, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tendríamos que aprender de esto. Esta cosa de vamos a tener el zar del COVID. ¿Por qué un zar? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues ¿en qué siglo vivimos, caramba? O sea, aquí no es de zares. Es decir, darle esas posiciones de ultrapoder a una sola persona en donde puede tomar decisiones que son tan trascendentes para tantos millones de personas, pues es completamente equivocado. Aquí tendría que haber un grupo de expertos que estuvieran midiendo qué es lo que va pasando con la pandemia, cuáles son los resultados, vamos bien, vamos mal, cómo cambiamos. ¿Qué cambiamos? Va así. Y que esto viniera de un consenso de gente experta y gente de corte académico científico, no de corte político como lo es López-Gatell. Entonces, si hubieran cometido errores, sí, en todas partes se han cometido errores. Esto no es un problema simple, no es como que, ay, no, fue muy sencillo para tal lugar. En ningún lugar ha sido sencillo. Y en todas partes han habido errores que se han cometido, pero sin duda, si hubieran 5 cabezas pensando en, a ver, necesitamos hacer más pruebas, alguien dice no, porque nos cuesta caro, y los otros 4 dicen pues que nos cueste lo que nos tenga que costar, porque aquí se van a morir centenas de miles de personas, pues entonces no hubiera sido la decisión de una sola persona, ¿verdad? Hubiera sido la decisión de más. Entonces sí, creo no dejar la responsabilidad, 1, en manos de un político, 2, en manos de una sola persona. Tendría que haber sido un grupo que haga consenso de corte y estas personas de corte académico-científico. Lorian, has escrito que también la OMS cometió errores al margen de los de nuestro propio gobierno. ¿Cuáles son esos errores? Sí, cometió errores muchos, imperdonables, de hecho. Ya el tiempo tendrá que venir a juzgar también el papel de la OMS en todo esto, ¿no? Al inicio de la pandemia, bueno, pues primero tardaron mucho tiempo en dar un aviso realmente firme, ¿no? O sea, en China ya se veía el problema muy serio. China había dado el aviso de que estaba sucediendo esto y la OMS pues dio un comunicado un poco tibio, ¿no? O sea, se demostró que había la transmisión entre seres humanos y esto empezaba a representar un problema muy grave. Pero el comunicado que lanzó es como tenemos una enfermedad de potencial importancia a nivel internacional, ¿no? O sea, cuando ya era mucho más que solamente de potencial importancia, ¿no? Lo que esto hace es lo mismo, es el efecto de minimizar el problema. Cuando aquí a las personas cada vez que se les dice, ya vamos de salida, ya domamos la pandemia, ya viene la solución, cada vez que se le dice esto a la gente se relaja, el efecto es malo, ¿no? Al contrario, se les tiene que decir,
cuidado, ¿eh? Si en marzo nos hubieran dicho aguas, porque si no, a finales de año vamos a seguir encerrados y vamos a tener 375,000 muertos, les aseguro que algo hubiera sido muy distinto. Pero en cambio se les dijo, en 2 semanas pasa, no pasa nada, qué sé yo. Entonces, que la 60,000 era el escenario más catastrófico. Más catastrófico, ¿no? Sí, ajá. Y miren nada más. Entonces, sí, o sea, por mucho, ¿no? Pero a ver, lo más problemático, al principio la OMS dijo que no era necesario que la gente utilizara cubrebocas. Esos escritos ahí están, de hecho están citados en el libro. Esto es una irresponsabilidad gigantesca. No es que hayamos inventado el hilo negro. Es decir, la gente cree, es que ahora descubrimos que el cubrebocas sirve para... No. A ver, que nadie ha visto libros de historia de cómo andaba la gente entre 1918 y 1920. Con la peste. Toda la gente andaba con un paño sobre la cara porque sabían que estaba la influenza y que la forma de detenerlo era poniéndose un cubrebocas. Sabemos esto desde hace más de un siglo, ¿sí? Entonces, no había excusa. Claro, en ese momento había escasez. Y había el problema de que los médicos, o sea, el personal de la salud se quedara sin equipo de protección personal. Entonces, ahora dicen, es que dijimos todo eso para que no hubiera acaparamiento y que no hubiera más desabasto y que no hubiera... Bueno, a ver, pero pues haberlo dicho así, ¿verdad? Claro. Porque se tendría que haber dicho, a ver, sí, necesitamos todos cubrebocas porque es una infección que se transmite por vía aérea y para ello todo el mundo necesita usar cubrebocas. Ahora, cuidado. No tenemos para los médicos y ellos van primero. Entonces, ¿por qué no decirle a la población, a ver, aquí les vamos a decir cómo fabricar sus propios cubrebocas de tela, que hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Ahora ya ven que están prohibiendo los cubrebocas de tela por las nuevas cepas más contagiosas. Se va a volver que todos vamos a tener que andar con los cubrebocas de alto rendimiento, los N95 y los KN95, como se está haciendo en Europa, y ya se está rumorando que va a pasar lo mismo en Estados Unidos. Pero cuando inició la pandemia, con la cepa inicial, o sea, con el virus inicial, los cubrebocas de tela pues eran muy efectivos, han sido muy efectivos. Pero haberle dicho a la gente, no es necesario usar cubrebocas, fue la bola de nieve que llevó a irresponsables como Donald Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson y como López Obrador a estar duro y dale con que no, y la OMS dice que no sirve, y la OMS dice que no sirve, demasiados meses. Y se hubieran salvado miles de vidas si desde el principio la OMS hubiera dado la recomendación adecuada, porque nadie hubiera podido excusarse. No, ya ven, la OMS dijo que no. Claro. Entonces, después se equivocaron también en decir que los pacientes asintomáticos no contagiaban, pero ahí sí se les vino encima a la comunidad científica a todo lo que daba de, a ver, si se van a ir, ahora sí que hablando como charlatanes, ya no le vamos a hacer caso a la OMS, ¿verdad? Pero les cayó encima la comunidad científica y tuvieron que recular a los 2 días. Pero dijeron, no, que parece que los asintomáticos no contagian tanto. Eso le ha dado pretextos a personas como López-Gatell, se la pasó diciendo, ¿verdad? Los asintomáticos no contagian, quien se tiene que poner un cubrebocas es el que está enfermo. Esto ha llevado a centenas de personas a infectarse y a morir. Entonces, el problema es de la OMS. Sí, claro, la OMS tiene una responsabilidad muy grande detrás de esto. Yo ya estoy viendo en redes sociales que hay ahí unas personas criticando que ¿cómo la doctora puede criticar a la OMS? Pues ¿cómo la doctora puede no criticar a la OMS? Claro. No soy la única persona en el gremio científico que está criticando a la OMS. Fuimos muchos los que alzamos la voz cuando la OMS dijo que los asintomáticos no contagiaban, cuando dio el aviso demasiado tarde, cuando dio el aviso, esto es pandemia, demasiado tarde, claro. Demasiado tarde. Claro. Y la indicación que dio de que no usen cubrebocas, pues eso es completamente imperdonable. Entonces, sí, la OMS tiene algo de responsabilidad, han tratado de rectificar, desde luego. Esto no es decir, o sea, que la OMS no sirve para nada, no, pero la OMS también cometió errores y pues hay que señalarlos, claro. Lorian, ya casi al final de tu libro, pues cuentas que también te dio COVID, ¿no? Y creo que es muy importante igual que nos compartas cuál fue tu experiencia, porque creo que además como que tu cuadro podría haber sido muy trágico. Afortunadamente hoy estás aquí, lo puedes contar. Por lo menos hay una claridad en cuanto a por qué hoy estás aquí, porque tú seguiste un protocolo, ¿no? Que es parte precisamente de Salvemos Conciencia, ¿no? Que es el que ustedes habían desarrollado. Entonces creo que podría ser muy útil para quienes nos escuchan conocer cuál es ese protocolo y cuál fue tu experiencia. Oximetría, pulso o frecuencia cardíaca, que es lo mismo, la temperatura, todos los días. Mis hijos hacen lo mismo por recomendación y ahora todos mis amigos, pues si no lo hacen, ahorita les voy a pasar un jalón de orejas, ¿verdad? Toda la gente
que conozco, pues les doy esa recomendación. Ha salvado muchas vidas esto. Gente que no sabe que está contagiada y de repente, por estar haciendo las autovigilancias, notan, caramba, no sé, algo está pasando, porque yo siempre saturo 98 y desde esta mañana estoy saturando 93. ¿Por qué? Pues vamos a ver, ¿no? Y sí, resulta que están contagiados con COVID y están transcurriendo por este fenómeno que es la hipoxia silenciosa o la hipoxia feliz. De ahí. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a mí a salvarme? Estoy absolutamente cierta de esto. Es decir, que pude, uno, detectarlo de forma muy temprana, antes de que hubiera daños mayores. Y dos, que instituí un protocolo de seguimiento y tratamiento médico temprano contra COVID. Entonces, sí tuve unos días en donde mi oxigenación bajó mucho, pero nunca tuve que hospitalizarme, no me puse más grave. Y hablando de una persona con mi nivel de riesgo, es decir, mucho. Porque pienso, si hubiera hecho esto, que a la gente se les está instruyendo, la gente piensa que se pueden, pues sí, bajó el oxígeno, pero pues no me siento mal, no pasa nada, me aguanto unos días. Esas personas... Me automedico, ¿no? Que esa es otra. Me automedico, no. Además, esto que les están mandando a todo mundo, les mandan los médicos, como no saben qué hacer, les están mandando ivermectina y acitromicina. A todo mundo mandan un bombazo de un antiparasitario y un antibiótico contra una infección viral, ¿no? Que no sirve para nada. Nada que ver, claro. Nada que ver. Entonces, controlar COVID, hay que controlar los pilares centrales, la oxigenación, la inflamación, la coagulación y las comorbilidades. Vigilando esos 4, que son los pilares centrales del control, las cosas van muy bien en la mayoría de los casos, incluso casos de tan alto riesgo como el mío. Entonces, yo tuve el privilegio, la persona que me trató a mí es el coordinador de atención médica de Salvemos Conciencia, el doctor Enrique Martín del Campo, a quien pues se hermana con alguien así, con alguien que le salvó la vida, ¿no? Entonces yo estoy segura que él me salvó la vida. Claro, como médico, me salvó la vida el protocolo de atención temprana que él me instituyó. Entonces no estoy diciendo, Salvemos Conciencia no tiene una cura milagrosa, no tenemos un remedio milagroso, no hay que las gotitas mágicas, no hay nada de eso. Lo que hay es una atención seria, bien llevada por un médico de forma temprana, que realmente esté dándole a las partes que son importantes atender, que son estos 4 pilares que mencioné. Y entonces, esto fue lo que me salvó la vida. Así que eso es, la atención temprana salva vidas. Si algún mensaje se queda de todo esto, que sea ese. Una de las cosas que recomiendas para cualquier persona es que a partir de hoy, yo no lo hacía, pero a partir de hoy lo voy a hacer, es llevar un diario con mi oxigenación, con mi pulso y con mi temperatura. Y eso todos los días, y a partir de ahí podemos ver esta variación que puede haber. Y si llega a ver, por ejemplo, que hay esta variación, como nos decías tú, ¿no? De, pues no sé, estoy oxigenando ahora en 93 cuando siempre había oxigenado en 98, ¿podemos ponernos en contacto con Salvemos Conciencia? Sí, claro. Y además, para la autovigilancia, sí quisiera decir esto, tenemos mucho material para ayudar a la gente a entender lo de la autovigilancia. Tenemos videos para que se entienda lo que es la hipoxia feliz, o sea, la hipoxia silenciosa, por qué la importancia de la autovigilancia. Ahí, por ejemplo, eso que dices en un diario, ya se los facilitamos, tenemos un formato bien bonito que ustedes pueden descargar para imprimirlo o traerlo en su celular o en su computadora y ahí llenarlo para tenerlo en su disco duro y llenarlo ahí. Como ustedes quieran, se los facilitamos para que lo puedan hacer. Las instrucciones de cómo se hace la autovigilancia y desde luego cómo se interpretan los resultados para que la gente sepa, ok, a ver, ahora me cambia mi temperatura o me cambia el pulso, cómo debo interpretar esto, cuándo sé que voy bien, cuándo sé que ya no voy bien, cuándo debo pensar, esto es una emergencia, tengo que ir al hospital. Claro. Ahí damos todas esas instrucciones para que la gente sepa exactamente cómo interpretarlo y cómo hacerlo. Lorian, personalmente no soy para nada partidario de juzgar libros sin haberlos leído, ni de las críticas personales, de críticas ad hominem. Pero como tú ya has referido, estás pendiente de las redes sociales, sabes que hay una conversación ahí viva, hay críticas voraces y queremos preguntarte cómo recibes estas críticas que sobre todo se centran en descalificarte a partir de tu profesión. Sería realmente pues mentir, ¿no? Si uno, pues tampoco uno es de palo, ¿verdad? O sea, no está hecho uno de piedra. Pues claro. Sí se siente, pues cómo no, sí se siente.
A veces, qué barbaridad, he recibido más insultos de los que jamás había escuchado. No sabía que a alguien se le podía insultar tanto, pues, o sea, y de repente la gente es muy ruin. Se dicen cosas que son como, ay, o sea, muy ofensivas, etcétera, ¿no? La verdad, pues sí, a veces enfurece, a veces duele, a veces preocupa, porque hay gente que es como hasta violenta, ¿no? O sea, ay, ¿qué, no? O sea, no me lo voy a topar un día porque qué horror, ¿no? Y así. Pero en el grueso de las cosas pienso, yo como persona, en esta historia, no soy yo quien importa, como tampoco López-Gatell y tampoco López Obrador, es decir, va a venir otro presidente, como siempre viene, ¿no? Uno y otro y así, ¿no? Y ellos ya pasaron a la historia. Lo que está ocurriendo es lo que importa. Entonces, pues López-Gatell, no sé qué vaya a hacer de él, no sé. Y en el grueso de las cosas es intrascendente. Lo que es trascendente es lo que está pasando. Y yo, pues yo no soy una figura pública, o sea, tampoco es trascendente. Entonces yo lo que trato de, la verdad, hacer es, si me meto, hay quienes me han dicho, ya nunca veas un solo comentario en Twitter o olvídalo. Pero tampoco puedo hacer eso porque hay, sí, claro, hay mucha gente que ataca, pero también del otro lado hay gente que manda muchos mensajes de apoyo, de solidaridad, gente que tiene preguntas genuinas que merecen contestación. Eso sí, tanto para bien como para mal. Hay gente que no le parece, pero con un argumento serio se puede debatir y eso está muy bien, ¿no? O sea, cuando nada más te quieren descalificar, pues eso, pues no hay conversación, ¿no? O sea, claro. Entonces, ¿cómo lo tomo? Lo tomo como todos los seres humanos. Pues a veces me duele, a veces me enojo, a veces, pues sí me preocupa, pero la mayor parte de las veces trato de distanciarme un poquito de eso. Esas críticas siempre se hacen pensando que yo hablo desde un punto político. Y eso me hace distanciarme de ellas, porque entiendo que no tienen idea de quién soy, ni de dónde vengo, ni por qué estoy hablando. Entonces, nunca he tenido una participación política en ningún sentido. O sea, ni dentro de la UNAM. Es algo que no me interesa y de un camino al que jamás iría. Entonces, eso me hace distanciarme de esas críticas porque pienso que ellos están hablando en un canal completamente distinto que en el canal que yo hablo, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pues nada, dejar, ojalá que encuentren otra piñata ya, por Dios, porque a esta ya le pegaron muy duro, o sea, que agarren otra piñata. La crítica que hago no es política, no me interesa, es decir, no me interesa apoyar a ningún político, tampoco me interesa desprestigiar a ninguno. Si fuera cualquier partido político y esto estuviera pasando, incluso ahora pues he conocido personas que están en la política, que ahora pues es gente que aprecio, ¿no? O sea, incluso si fueran ellos y estuvieran ocasionando esto, así mismo estaría hablando. Es decir, yo sé de dónde vengo, yo sé por qué estoy hablando, entonces, pues sí, me siento un poco distanciada de eso, la verdad. Pero pues no está padre tampoco, ¿no? O sea, claro. Digo, tampoco es que, no está padre, pero bueno. Lori-Ann y la iniciativa Salvemos Conciencia preparan una plataforma con información basada en evidencia y conocimiento científico que tiene como objetivo acompañar y dar atención médica temprana, gratuita y a distancia a pacientes con COVID o que sospechan que tienen COVID. Encuentran más información en salvemosconciencia.org. Pues antes de hacer críticas personales hay que leer, ¿no?